Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Diario Judío y Somos Live. Hoy con una invitada especial, con Yael Weiss, que es escritora, traductora, conductora de TV UNAM, también es editora de la revista de la universidad. Entonces, pues tienes como mucho, porque además también tienes una P. ¿Una P? Una aplicación. Una aplicación, Ajá, sí, una cierto. app, Es tienes una cierto. aplicación, Así también este proyecto de videojuegos, entonces digamos que tienes muchas cosas es. que nos puedes contar en este día. Además, también estuviste como moderadora perdón, no, como invitada en la mesa redonda de la Feria Internacional del Libro del Judío. Libro Judío, ¿no? Que acaba de cumplir la segunda, era la segunda edición, ¿verdad? Sí, Pues, sí, sí. súper linda. Y además en una mesa redonda bueno, ¿qué te dejó esa mesa redonda? Porque era del premio Nobel Pues me di cuenta de que no era literatura. nada redonda, era cuadrada y éramos dos personas, ¿no? Ok. Me tocó compartir mesa con Becky Rubinstein. Y Becky, pues es una persona muy reconocida, es otra generación, es una académica de peso completo, que ha estudiado por mucho tiempo a Isaac Bashevis Singer, que era el tema de la mesa. Del tema de la mesa. Entonces, lo que sucedió fue que el moderador no llegó por algún evento, algún accidente, alguna de estos imponderables que suceden en la Ciudad de México, y mandó un mensaje de no puedo llegar, pero que hagan la mesa, que alguien las presente, ¿no? En el micrófono, y ya se siguen ustedes. Por ser conductora de TV UNAM y por ser Becky tan más conocida en el ámbito, todo el mundo entendió que yo iba a moderar la mesa. O sea, que yo venía a entrevistar a Becky, ¿no? Entonces, me encuentro una de mis tías que viene, sí, vengo a ver la mesa con Becky. Le digo, bueno, a ver si te gusta lo que digo. Le dije yo, ¿no? A ver si te gusta mi visión de Bashevis Singer. A lo mejor te parece un poco sencilla, o de alguien que no forzosamente lo estudió en la escuela, sino lo leyó después. Y me dijo, no, tú solo pregúntale a Becky. No, o sea, tú nomás la presentas y ya que ella hable. Y yo, ahí fue cuando empezó a sospechar que algo estaba medio raro. Entonces, pero disfruté mucho esa mesa. Becky fue muy adorable. Habló mucho del placer de estar dos generaciones hablando de un escritor que ha unido a muchísimas generaciones, que es lo que lo vuelve un clásico. Y para la gente que nos ve y no sabe muy bien quién es Okay. este escritor, dinos así como tu visión de él. La visión de él. Ajá. ¿Y quién es, no? Okay. ¿Y por qué es importante? Ok, Isaac Bashevis Singer es sobre todo conocido por ser el único premio Nobel de literatura en Yiddish. Es un escritor de Yiddish que nació en Polonia y emigró fuera de Polonia un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque estaba implicado ya en la literatura, en la escritura, y tenía un hermano que ya era escritor reconocido, que se había ido a Estados Unidos, donde había una comunidad pujante de judíos, de muchos judíos que hablaban Yiddish y tenían un periódico Yiddish allá, que incluso llegaba hasta Polonia, y para él la situación en Polonia era muy poco prometedora, ¿no? Empezaba a subir muchísimo el antisemitismo, había los problemas de tenerse que enlistar para el ejército, el trato de ser remiso, se mató de hambre para ser demasiado flaco y no tener que ir al ejército, porque no se veía en este tipo de disciplinas. Él quería leer y tener una vida de reflexión tranquila, no de golpes. Y la otra opción que quedaba para los judíos de aquel entonces, que no querían continuar con las tradiciones y la vida en Polonia, era emigrar a Palestina. Pero emigrar a Palestina, que ahora conocemos como Israel, por lo menos la parte a la que emigraría un judío, en ese entonces era un territorio que se conocía como de Palestina, aún no era un estado-nación. Él era muy salvaje ese tipo de migración, porque todavía había malaria, o sea, todavía no había nada de infraestructura, y él no quería ir al ejército porque justamente no le gustaba y no le convenían los trabajos físicos. Entonces menos se veía él como estos hombres de pala y martillo, ¿no? Como un pionero, abriéndose camino entre rocas para plantar, ¿no? Y traer agua al desierto.
Entonces terminó tomando la oportunidad de ir a Estados Unidos y ahí siguió escribiendo en Yiddish. Mientras él se fue a Estados Unidos, estalló la Segunda Guerra Mundial. Él ahí perdió a su familia y casi toda la comunidad que él conocía de Polonia. Algunos los volvió a encontrar como sobrevivientes en Estados Unidos, pero digamos que él nunca pudo regresar al mundo que dejó para ir a Estados Unidos por un tiempo, no sabía si para siempre. Pero esta situación de irte y que mientras tienes la espalda volteada o mientras no estás ahí, ese mundo desaparece. Y todavía nos quedamos en la aldea global, esta sensación de poder saber lo que pasa inmediatamente del otro lado del mundo, como es hoy con el internet. Las distancias eran muy grandes. Él no sabía qué pasó con su mamá. O sea, su mamá y su hermano murieron en esta guerra, así como todo su mundo. Entonces, en cierto modo, él continuó escribiendo en Yiddish, y era una manera, yo creo, de reparar, de rescatar todo ese mundo que él había visto, que él había vivido, que para el que tenía, con el cual estaba vinculando emocionalmente, y que ya no existía, y que si él no lo escribía, nadie lo iba a rescatar. Pero él incluso, yo tiendo a pensar, que sintió desde antes, tenía esta sensibilidad para ver que se estaba acabando el mundo a principios del siglo XX, es decir, que se estaba acabando el mundo judío del shtetl, donde él nació, del pueblito, porque estaban llegando el ferrocarril, porque estaba llegando, porque empezaba el mundo a moverse más rápido con la industrialización, y todos los jóvenes ya se querían empezar a salir de esos pueblos y de esa tradición. Empezaba a llegar en forma de libro toda la filosofía que ponía en duda la existencia de Dios, o que ponía en duda, ¿no? Toda la ilustración, toda la ciencia, todo el conocimiento que se empezó a generar y a difundir, sobre todo en el siglo XIX, gracias a las vías de comunicación, empezó a desmantelar y a deshacer ese tejido tradicional que se había mantenido aislado y unido por tanto tiempo en tradiciones fijas. Entonces él lo presintió desde Polonia, y desde Polonia es como cuando observas, me gusta mucho pensar en Bashevis Singer, desde pequeño observando como tú ves a alguien que se va en un tren y sabes que no lo vas a volver a ver, como observándolo con mucho detalle, tratando de agarrar todos, ¿no? Todos los detalles, a tratar de recordar hasta el último gesto, hasta el último color, hasta la última sensación. Entonces él absorbió muchísimo esto porque sentía que se estaba acabando. Desde que estaba en Polonia lo decía, se estaba acabando un mundo que él todavía alcanzó a ver en los pueblos en los que estuvo con su familia. Entonces, al estar en Estados Unidos y volver a sacar todo esto, él le regresa a toda esta gente que sobrevivió y a todos expulsados lo que era su vida de antes, los recuerdos. Y a nosotros que venimos después o que nunca estuvimos ahí, pues nos rescata un mundo que si no sería olvidado y destruido. Es una manera quizás de la literatura de rescatar de la destrucción. De todos estos recuerdos. Me he hecho un chorro gigante, ¿verdad? No, porque está muy bien, porque es toda esta parte de los recuerdos, la melancolía, pero los detalles y cosas que generaciones posteriores ya, bueno, unos vivieron y quieren recordar, pero generaciones posteriores ya no vivieron y no saben. ¿Cómo era? Para mí, que soy una judía que creció en una familia de científicos, que si bien recibí una educación judía en el sentido de que Dios existía y me enseñaron a rezar el escucha, oh Dios, el Shema Israel en las noches, sin embargo era bastante secular el asunto, por ser, no sé si por ser mis padres científicos o también por la época del siglo XX en que vivimos, es decir, no se creía en mi casa en duendes, en fantasmas, e incluso se llegaba a decir que eso era cosa de no judíos, que los judíos no creían en este tipo de seres supernaturales, ¿no? Se puede creer en Dios, que también es un ser sobrenatural y absolutamente fantástico, pero la otra parte, la parte del susto, del diablo, no lo teníamos. Y en cambio, al leer a Bashevis Singer descubro que sí, que en los shetls había muchísima superstición, se creía en milagros, se creía en demonios, se creía en cabritos que llegaban disfrazados a seducir a las mujeres y eran el mismísimo Satanás, o sea, la fuerza del mal que viene a tentar. Entonces eso me devolvió algo que lo he llamado, o por lo menos cuando me invitaron a esa mesa, lo reflexioné como mi raíz folclórica, que yo no tenía, que los mexicanos, que yo envidiaba muchísimo, o no envidiaba, pero me maravillaba y sentía una nostalgia de no haber tenido, esa nostalgia de algo que no tuviste pero que te hubiera gustado tener. Todos estos cuentos de La Llorona, o saber de los nahuales, o sea, todo este pensamiento mágico. Que viene que viene de la tradición indígena, y yo sentía que nosotros no lo teníamos, que éramos un pueblo de libro racional y abstracto.
Y Bashevis Singer, que viene justo de estos pueblos de Polonia, donde estaban estas sectas judías que se llaman los Hasidim, que eran un poco místicos, cabalísticos, y creían y tenían muchas supersticiones y muchas creencias muy coloridas. A mí en cierto modo me devolvió esa raíz, porque mis abuelos son de allá, y para ellos nunca hablan de eso. Entonces me devolvió en cierto modo esta raíz de cuento de hadas, bueno, no sé, como de colorida. Y como algo que te hubiera gustado, sobre todo viviendo aquí en México, ¿no? Sí, que yo decía que siempre me encantaba de todas las mitologías y historias y milagros y cuentos. Y que tenemos mucho de estos seres fantásticos, sí, ¿no? En la cultura mexicana. Por supuesto. Y en nuestras creencias. Por supuesto, sí, exacto. Sí. Y me gustaron muchísimo todos los cuentos y mitologías de México. Y como escritora que eres, ¿influyó en algo como, y no solo este tipo de libros, sino tu historia, tu educación, han influido en esta manera en que escribes, en tus trabajos? ¿Tienes como esta influencia de tu educación judía en tus libros? Bueno, en tu libro, y posteriormente ya nos platicará que tiene otros proyectos. O libros, en tus proyectos. Claro, bueno, si hablamos de proyectos como libros firmados por mí, hasta ahorita solo cuento con uno que publiqué hace muchísimo tiempo en Francia, que lo titulé Cahiers de Violence, Cuaderno de Violencia, y era de un personaje que se parecía mucho a mí, pero no, nada más decía yo que era un personaje muy violento y muy enojado con muchas cosas que sucedían allá. Y de hecho era un libro que escribí en francés porque quería que los franceses lo leyeran, porque les quería decir todo lo que yo sentía estando ahí, que no funcionaba y que no estaba bien y que no lograba hacerles comprender por qué era tanta mi incomodidad frente a una cultura tan que no te dejaba tocar. Nosotros mexicanos somos de, ay, ¿qué onda? Y ahí es no me toques, ahí es de no entres a mi casa, no te ayudo. O sea, es muy difícil hacer el tejido social es muy diferente al de México, y para mí fue muy, muy violento. Era una violencia distinta a la violencia mexicana. La violencia mexicana es una violencia terrible que corta cabezas, es decir, que cobra vidas en el sentido más literal, mientras que la violencia que se vive en Francia es una violencia como de humano a humano, muy chiquita, muy dosificada, pero que te amarga la vida todos los días. Entonces, y nunca lo quise traducir porque sentía que solo era para los parisinos. Aquí en México ese libro no quiere decir nada para nadie. Es lo que pasa en el metro allá, lo que me sucedía en la alberca, ¿no? Todo este personaje que va caminando y se va encontrando con pura gente enojada, que no le deja hacer las cosas, porque ahí todo tiene que ser un poco como estas sociedades, generalmente los países desarrollados mucho más organizadas. Los mexicanos somos un poco menos organizados y menos respetuosos de las leyes, cuando creemos que no tienen por qué ser, y que finalmente puedo pasar tantito a pisar ese pasto, no pasa nada. Entonces, como este enfrentamiento cultural, que se resolvía muchas veces en peleas callejeras, fue lo que puse ahí, y ahí no creo que haya influido, puede ser que sí, pero no creo que haya influido mi educación judía. En cuanto a, muy pronto voy a publicar un libro de cuentos que he estado escribiendo, y ahí no sé forzosamente si entre algo del mundo judío. Son unos cuentos de ficción que, no sé, como ideas como experimentos de qué pasaría, ¿no? Si cada que sales de tu casa, en realidad tú no te das cuenta, te vas todos los fines de semana, y hay una persona que justo los fines de semana se queda sin lugar para vivir, porque trabaja en un lugar cercano toda la semana donde puede dormir, pero el fin de semana no. Entonces esa persona viene y ocupa tu casa en lo que no estás y no deja rastro. Pero un día te das cuenta. ¿Qué haces? Finalmente no te molesta porque tú no estás y no te das cuenta. Pero, ¿no? ¿Cómo se desarrollaría una situación así? Entonces esos eran planteamientos de estos cuentos, por ejemplo, ¿no? O una pareja que se pone a vivir, empieza tenso, y cada quien como en México guarda del lado de su cama pues su pistola, porque, ¿no? Algunos de nosotros, bueno, mi padre lo hacía, ¿no? Por si entra un ladrón. Pero cuando va subiendo la violencia dentro de ese hogar, pues
como dicen, no hay que dejar armas en donde pueden, ¿no?, ser usadas, se disparan. Entonces esos son como planteamientos que no creo, una vez más, aunque quizás un autor no está ahí para ver todas sus influencias forzosamente en el momento, está muy cerca, que esté la parte judía. En cambio, en el libro que estoy escribiendo ahora, que no se va... Bueno, entonces este libro se publica el año próximo en una editorial que se llama Elefanta, que es una editorial pequeña pero muy bonita, y es un libro de cuentos. Pero el libro que estoy escribiendo ahora, que es un libro largo, que es una novela, es mucho más autobiográfico. Quizás no tanto autobiográfico como algo que hoy se llama autoficción. Es decir, que esta idea de que no es una biografía objetiva de uno y que además uno pues siempre anda completa, o sea, se ficcionaliza un poco porque estás contando la historia de una manera y la verdad es que si entras a un cuarto para hablar con una persona, estás describiendo esta escena y no te acuerdas que el color era verde del muro, o sea, más bien no te acuerdas si tienes que decir un color, pues a lo mejor vas a decir otro color. Claro. O sea, estás inventando un poquito para condimentar, ¿no?, cosas que a lo mejor sucedieron levemente distintas. Pero está inspirado en una experiencia real y tratas de hacer pasar esa experiencia. Pues a mí me sucedió algo muy triste, fue la pérdida de una amiga por cáncer. Esta amiga es mi amiga de toda la vida, una amiga de la escuela, yo fui al liceo francés. Curiosamente ella nunca se consideró judía, pero era de mamá judía, 100%, era una judía francesa, su mamá se llamaba Daniel Zaslavsky Rabinovich. Ella perteneció a una familia francesa que pasó, judía, conservadora, que pasó la guerra ya, pero ya los hijos estuvieron en los años 60 de jóvenes en París y se volvieron comunistas y hippies y ya sabes. Entonces, ella, la mamá de Sonia y su padre se conocieron en Francia y se vinieron a México porque les gustaba el estudio de los huicholes. Y nunca se integraron a la comunidad judía, por ejemplo. Sonia creció de una manera laica. Sin embargo, de hecho, hasta sus últimos años, con estas como las transformaciones que te hace una enfermedad así, claro, durante 5 años de lucha contra la muerte, acabas agarrando cosas de muchísimas de tus raíces o elementos también místicos, ¿no? A veces religiosos. Me acuerdo que el último Rosh Hashanah lo hicimos en su casa y lo hicimos plenamente. Y la mamá pues se acordaba de cuando era niña y también hacía sus Rosh Hashanah. Entonces, sus años nuevos, y entonces lo hicimos en Coyoacán, en una casa que pues, está toda decorada de cosas indígenas, porque eso es lo que le gusta a los padres, muy tradicional, más hacia Frida Kahlo con artesanías, cosas así como artesanías huicholas y alebrijes y ya sabes, cosas de muertos, ¿no? Todo como objeto tradicional mexicano, y festejamos ahí el Rosh Hashanah. Y, por ejemplo, también ella estuvo con un terapeuta. Es muy curioso porque hubo toda una parte que reconectó con el judaísmo. Tenía su psicóloga Miriam, que era judía. Yo le recomendé, estuvo con un terapeuta también que le enseñaba a respirar, que emigró a Israel, que conocimos ambas en París. Y entonces se conectaba por Skype con él y él rezaba por ella allá. ¿No? Y hasta le pidió que buscara un nombre hebreo. Entonces, bueno, es la historia de esta amiga. Ya no sé por qué me fui hacia el judaísmo. Que resultó que ella también era judía. Que resultó que era judía y además como que... Y resultó que en esta historia, que parece completamente laica, porque yo soy del liceo y siempre del liceo francés, y aunque siempre he mantenido un vínculo con la comunidad judía de México, sobre todo a través del Deportivo Israelita, donde fui desde chiquita a hacer ejercicio y hice muchos amigos, esta parte de mi vida con ella es completamente desvinculada. Está en un medio artístico, que es el medio artístico de la Ciudad de México, de la colonia Roma, Juárez, a veces Coyoacán, ¿no? No es un ámbito judío. Y sin embargo salían judíos hasta debajo de las piedras. Tengo un amigo, ¿no?, que es gay, artista, completamente desvinculado de todo, que se llama Héctor Bialostowski, que al final estuvo súper presente por otras razones. Entonces al final había ahí algo que no sé, que me hace pensar. La historia me ha hecho repensar mucho en mi judaísmo y en a ver, ¿por qué en mi judaísmo? ¿O por qué en el judaísmo? Por muchas cosas. Primero porque por la herencia del cáncer, que a veces se cree o se pretende que puede ser un gen
o una mutación genética que que empezó en ciertas comunidades judías de Asia, de Europa Oriental o Asia Occidental, también, donde estaban asentados, y por el hecho de mezclarse de manera tan endogámica, ¿no? Se creaban algunas mutaciones y de ahí pueden venir ciertos cánceres. Sonia pensó en algún momento que su cáncer podía ser un cáncer como judío por su herencia del lado de su madre, que son judíos que venían de Rumania. Por otra parte, pues está pues todos los vínculos que creas con la filiación, con la herencia, con las creencias, con cómo ves a los médicos, ¿no? El mundo médico es un mundo... En México hay muchos judíos en el mundo médico y aquí teníamos el libro trata muchísimo de dar el panorama de cómo es el panorama médico en México, entre medicina normal y medicina, o sea, la llamada alopática y la medicina homeopática o alternativa, ¿no? Todo lo que hay, todo lo que un enfermo se enfrenta, todo el tipo de tratamientos locos, raros, todos los personajes, o sea, es como un retrato para mí social de la medicina en la actualidad. Y por supuesto que hay judíos ahí y hay familiares y sí, porque te regresa a preguntarte algunas cosas. Hay investigaciones que son parte del, ¿no? Son médicos judíos, pero como decías, pues, bueno, se me hace curioso que quiso hacer el Rosh Hashanah, ¿no? Porque me dices que, bueno, no lo hacían, ¿no? Hace muchísimo tiempo que no lo hacían. Y bueno, no sé cómo sucedió, pero seguro en tu libro, no sé si lo narras, ¿en qué momento decidió ella que quería celebrar con todos ustedes? No, todavía no me pongo a recordar, porque aquí todo es sentarse y ponerse a recordar. Es un capítulo que tengo pendiente. Pero lo que sí te puedo decir es que el libro empieza cuando Sonia ya está en un estado terminal. O sea, porque no es como un libro totalmente cronológico, ¿no? Desde el principio digo por qué empecé a escribir este libro. Y en realidad lo primero que hablo desde que Sonia se estaba muriendo es que entré a un curso de performance en el Deportivo Israelita con mi amigo Héctor Bialostowski, cuya sola presencia en el Deportivo Israelita es un performance. Cuando vi que iba a estar ahí dando una clase de performance, se me hizo tan curioso que dije, tengo que participar. Y ese performance lo hice en paralelo. El performance tienes tú que representarte a ti misma o tu problema. Lo hice en paralelo en los últimos días de ella. Y entonces me pongo a recordar mucho, mientras iba al Deportivo Israelita, todo lo que pasaba en mi infancia antes y todo lo que había pasado, y al mismo tiempo está corriendo en paralelo la enfermedad de ella. Entonces es muy chistoso porque regreso a uno de los centros comunitarios judíos más cercanos para mí, o que para mí han sido donde me he conectado con los judíos, desde la primera página de mi libro. Qué chistoso. Sí. Porque nunca me lo hubiera imaginado, pero así salió. Y me decías que esta idea de la muerte, tanto de la muerte como de la violencia, empezó a rondar tu cabeza, ¿no? Me comentabas. Bueno, es que hay unas cosas que uno se da cuenta después. Yo tiendo a imaginar que me falta mucho camino por recorrer. He sido muy lenta por muchas razones. Me ha tardado mucho tiempo en escribir sostenidamente y en publicar. Podríamos ahondar en eso, pero lo importante ahorita es que a lo mejor con más experiencia voy a controlar mejor y saber mejor lo que estoy haciendo. Pero lo que me sucede ahora es más bien no tener conciencia o sea, darme cuenta a posteriori cuánto está habitado todo lo que escribo por violencia y muerte. No sé de dónde me viene, ¿no? El único libro que publiqué a la fecha, que me ha publicado un editor, por sus propios, ¿no? Que le gustó y dijo, yo lo publico, yo lo tomo y lo lanzo al mercado, sucedió en París. Y se llama Cuaderno de Violencia, tiene que ver con esta violencia en la que uno se enfrenta en París. El libro de cuentos que voy a publicar ahora le quiero poner de título Moretones, que es el cuento de un libro. Es el cuento de un libro, ¿no? Es el título del libro. Es el título de un cuento. El título del cuento, sí, ya me contarías. No, pero hay muchísimos muertos y muchísimos féretros en mis cuentos. Sí, porque me comentabas, por ejemplo, la violencia de la pistola que está al lado. Ajá. ¿No? O luego hay una historia de un muerto que está ahí en su féretro y lo revive, ¿no? O sea, se despierta, ¿no? Y cabe ahí la duda de qué es lo que está pasando exactamente. O sea, hay una presencia muy fuerte de la muerte. Y no sé si es porque estoy traumada con la muerte. Finalmente es
pregunta de base, o quizás la preocupación más auténtica que tenemos todos. ¿No? ¿Esto se va a acabar? Bueno, cuando te das cuenta de que esto se va a acabar es el verdadero problema, o el verdadero picante, o lo que le da finalmente el horizonte a toda tu vida. El horizonte es la muerte. De hecho, si no hubiera muerte, probablemente cambiaría todo y no sé cómo viviríamos ni quiénes seríamos. O sea, realmente estamos definidos por ese horizonte, ese momento final. Entonces, no sé si es por ser tan filosóficamente primario que estoy traumatizada con eso, o hay algo más que no he descubierto. Pero definitivamente la muerte y la violencia están presentes en, pues por lo menos en estas 3 obras. La publicada, la que está por publicarse y la que todavía estoy escribiendo. Y la que todavía estás escribiendo. Sí, claro, porque pues sí, tienes como que te ronda en lo que me dices, sí. Como estas cuestiones de tanto de violencia como de muerte. Sí. Y sí, seguramente a lo mejor en algún momento lo descubres en tu novela y no los cuentas. ¿No? Y es como esos sueños que ya cuentas la pesadilla y ya, no vuelves a escribir de eso. Y ahora voy a escribir de puro amor. Novela rosa, nadie se muere, todo el mundo es feliz por siempre. Y toda la eternidad puede ser. No sé. No es el tema central. Bueno, en este caso sí, mi amiga se murió, bueno, no es el tema central. Pero no es el tema central. De hecho, el tema, por ejemplo, de la muerte de mi amiga, el tema no es su muerte. El tema es que ella me siento que cuando se murió me cerró en la cara toda nuestra juventud. O sea, se murió cuando estábamos a punto de cumplir los 40 años. Entonces se quedó como del otro lado y es toda una exploración de la amistad y la juventud, en realidad, ¿sabes? Sí. Y de todos tus recuerdos, que al final tiene mucho como... Bueno, empezábamos hablando de un escritor que traía todos estos recuerdos y estas cosas. De eso vive un escritor, de recuerdos y de lo que ha visto. Incluso cuando hace ficción pura. Hay, por ejemplo, escritores cuya técnica es, no sé, andar observando al de junto, como a ti, y decir, mira, cruza las manos. No, cuando, propia, seria, tranquila. Ok, entonces cuando agarran un personaje lo describen como tú, se inspiran de ti, ¿no? Por ejemplo. O cómo te pones los lentes, yo qué sé. Entonces siempre están tomando nota de gestos, están siempre como tratando de agarrar pedazos de mundo que les sirven para crear sus ficciones. Hay otros que, claro, que se inspiran de sus sueños, tienen sueños muy raros y con eso escriben. Y hay de todo, no sé, hay de todo, pero supongo que uno solo puede inventar a partir de lo que ya vio, ya existe o ya, ¿no? Y bueno, tienes, como comentábamos desde el principio del programa, muchas facetas, pero ¿te viste cuando eras chica como escritora? ¿O qué querías ser cuando eras chica? Bueno, la verdad es que casi toda la vida sí he querido ser escritora. Tengo unos poemas de cuando era muy, muy chiquitita, pero se me quitó, o sea, fue por fases, ¿no? Hubo un tiempo en que quería ser astronauta, porque mi madre fue seleccionada para ir al espacio, cuando fue un concurso mexicano en el 85, y entonces me clavé con que yo quería ser astronauta también, y escribía sobre eso. Y mi padre me dijo muy seriamente, yo creo que un padre actual no lo haría, pero en ese entonces me dijo, mira, las mujeres tienen que tener hijos y familia. Entonces no puedes ser astronauta porque no puedes dejar a tus hijos, a tu marido, a tu casa por tanto tiempo. O sea, es un tipo de vida que no conviene a una mujer. Entonces yo muy tristemente lo consideré y dije, híjole, qué mala onda ser mujer. Bueno, voy a ser astrónoma, ¿no? Y así, astrónoma, si así estudio, voy al laboratorio y regreso a mi casa, ¿no? Y o sea, ya me entero del misterio de las estrellas, aunque no vaya al espacio. Además me decía, no vale la pena ser tanto astronauta porque pues es por un viaje en toda tu vida, ¿ya sabes? Y bueno, ni fui astronauta, ni tuve hijos, ni fui una mujer que necesita estar en su casa. Contra todas las predicciones de aquel entonces, cuando uno cree que va a ser todo exactamente igual a sus papás. Y luego quise ser economista, en fin, como varias cosas. De hecho, estudié química. Estudié química. Estudié química 2 años en la UNAM. Y luego ya entré a letras, que era lo que siempre había querido, pero me había como negado, como que sentía que no había, que estudias letras y ¿qué haces? ¿Pero en qué momento dijiste voy a estudiar letras?
porque ya no aguantaba la química, yo nomás quería leer y me salía de clases, estaba deprimida y no quería tener nada que ver con la química y nada más quería escribir y dije, bueno, ya date chance, sé escritora. O sea, como que no me daba chance porque no se me hacía que era una opción, no sé, muy raro. Y yo nada más quería leer y mitología y me di cuenta que la ciencia, lo que me gustaba de la ciencia era la parte del cuento, había una vez una masa muy grande que se aplastó y fue tanta la presión y entonces todas las flechas de peso, ¿no? Así, que explotó y se volvió el universo, entonces nos seguimos moviendo y alejando y entonces si ves con un telescopio no puedes ver, por el efecto Doppler puedes medir si se está alejando o acercando algo porque es rojo o azul. ¿Por qué rojo o azul? Porque las ondas como que se van comprimiendo, o sea, ¿sabes? O expandiendo, dependiendo del movimiento hacia dónde va. Y entonces yo veía eso, y las estrellas, y que las moléculas son más aire, o sea, que todo esto es más, o sea, hay menos materia que materia, porque hay un núcleo, hay un electrón, y todo lo demás es vacío. Entonces todo eso se me hace un cuento fantástico, increíble, que me hacía soñar muchísimo. Pero de ahí a pasar todos los días en un laboratorio haciendo curvas, midiendo con un termómetro, se me hacía demasiado seco. Yo tenía ganas de pensar en el mundo y en la creación de las estrellas, ¿no? No tenía ganas de estar en un laboratorio con un cuadernito que tenía que estar perfecto. Además soy pésima para las manualidades, entonces había que tener el cuaderno perfecto porque no sé por qué. Pues no me sacaba nunca buena calificación porque estaba todo siempre horrible en mi cuaderno en química. Ajá. ¿Y cuál es tu libro favorito? Pues fíjate que no tengo libro favorito, pero me cuesta mucho trabajo siempre que me preguntan lo favorito de algo. Y no sé si el que creo que es mi favorito es mi favorito. En todo caso, nunca había logrado responder esa pregunta hasta el día que leí Bajo el volcán de Malcolm Lowry. Y me acuerdo que cerré el libro y el primer pensamiento que me vino a la cabeza es, ¡ya encontré mi libro favorito! Y ya, entonces digo que es ese, pero no sé si lo vuelvo a leer si va a ser realmente mi libro favorito, pero fue la primera cosa que se me ocurrió y desde entonces dije, ya tengo uno, como ya me lo gané. Entonces yo siempre he creído que tienes libros favoritos por etapas. Supongo. Entonces, en tu niñez. Supongo. Y que ya hay algunas veces que tal vez no has vuelto a leer ese libro, tal vez no te acuerdas completamente de ese libro, pero surgió esa idea de... es mi libro favorito. Es mi libro favorito. A lo mejor, exacto. Me ha pasado una vez. No, entonces puede ser como un poco esto. Y cuando no escribes de ficción, y tus cuentos o novelas, ¿qué otras cosas escribes? Porque, bueno, como comentábamos, eres editora de la revista. Bueno, entonces el proyecto de la revista entré hace un año y cachito. Esta revista tiene 80 años, se llama la Revista de la Universidad de México. Empezó como órgano cultural, popular, como para comunicar a los universitarios entre sí, difundir la ciencia, ¿no? Como lo que ahora es... Para quienes conocen la UNAM, la Gaceta de la UNAM. En realidad, la Gaceta de la UNAM en algún momento se hace cuenta que la revista la parió, ¿no? Entonces la Gaceta se desprendió de la revista de la UNAM, de la universidad, y ya fue la Gaceta, y entonces la revista de la universidad, en los años 50, ya se volvió más de difusión cultural y literaria. Pero es la revista cultural más antigua de América Latina. Y cultural. Y entonces lo que está padre es que en todo ese tiempo, por ser una revista que pertenece a una institución pública, universitaria, y no a una familia o a unos empresarios, ha ido cambiando de funcionarios, o sea, dependiendo, ¿no? Se ha ido adaptando y cada persona llega y imprime su sello particular. A mí me tocó la suerte de ser invitada por la directora actual, que se llama Guadalupe Nettel, que es una escritora muy relevante, excelente, con quien tengo amistad desde antes que fuera ella escritora conocida, o por lo menos que publicara su primer libro. Ambas vivíamos en París y no habíamos publicado nada y estábamos asustadas en esa ciudad hostil y fría y deprimidas y todo lo que se te ocurra. Y ella le profesó la dirección y me invitó a venir y yo armé el programa. Ella quería que yo fuera editora, yo ya no tenía ganas de ser editora, así que luego hablamos, ya fui editora mucho tiempo. Yo quería no ocuparme tanto del papel, de la revista en papel, sino ocuparme del sitio web,
porque ya había yo empezado a hacerlo digital, y hacer un programa de televisión y llevar la televisión y la radio. La revista de la universidad, traje algunos ejemplares, y luego los podemos regalar. Cada uno de los meses, cada mes tenemos un tema. Por ejemplo, aquí agarré al azar éxodos, daños colaterales y utopías, distopías. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decidimos que colegiadamente, la directora lo propone, pero luego lo proponen también otras personas, y ponderamos qué tan pertinente es un tema que sea temporal, pero que nos permita pensar el mundo. Es decir, que no totalmente de coyuntura, pero que sí permita pensar la coyuntura a través de las herramientas, ¿no? Es decir, éxodos. ¿Qué éxodos hay actualmente? Pues hay éxodos de África, hay todo el éxodo que está cruzando México, que es todo el éxodo de América Latina, de la violencia que va subiendo a Estados Unidos, hay el éxodo africano, en fin, hay muchos éxodos, pero también hay éxodos como el éxodo bíblico, hay éxodos de tiempos muy, muy anteriores, el éxodo cuando fue en los países comunistas, ¿no? Entonces, si abordamos, y también están los éxodos de las especies, finalmente somos animales, hay otros animales que también por cambio climático, cambio de condiciones, cambian de lugar. Entonces nos sentimos que nos permitía pensar en éxodos, abordar varias cosas que nos permiten también pensar mejor el mundo actual, lo mismo con las utopías y las distopías, o con los daños colaterales, ¿no? De ciertas acciones, o de ciertas políticas de Estado, o de ciertas tecnologías que tienen daños colaterales que tratamos de no ver, pero que son muy graves. Entonces, yo quise que sigamos la conversación. Como ves, me gusta hablar. Creo que no he hablado tanto en mucho tiempo. Como ahora soy yo la que entrevisto en la televisión, no hablo, y ahora ya me estoy aquí tomando la revancha. Estoy tomando la revancha de todo lo que no he dicho. Entonces, lancé la idea de continuar la conversación, que no se tratara solo de sacar este número y que se lo lleven a librerías y nosotros desentendernos y trabajar en el número siguiente, el tema siguiente, sino seguir platicando en la tele y en la radio universitarias, invitar a más gente a platicar sobre el mismo tema, darle más resonancia. Entonces, eso es lo que hago en la revista de la universidad, tanto el sitio web, que es donde están todos los artículos, en revista de la universidad.mx se encuentran todos los artículos en línea, e incluso un archivo de los 80 años, ¿no? Están todos los artículos digitalizados, y el programa de radio, que es en Radio UNAM, por supuesto, los jueves a las 4, y todos los jueves, y el programa de televisión, que es todos los viernes a las 8:30 de la noche, por TV UNAM también, y entonces tratamos de hacer en todos los medios una reflexión, pues, que implique a varios sectores de la sociedad, ¿no? Como tratando de lanzar una conversación. Pero sobre el tema sobre el tema que sacan en la revista. Sobre el tema que sacamos en la revista, por supuesto. Y en la revista digital se trasladan los artículos de impreso a digital. Sí, son todos. Todos los contenidos están en la revista digital. Todos. ¿Y se agregan más contenidos o más reflexiones? No, muy poco. Hay a veces algunos artículos que no llegaron a tiempo, pero queremos seguir publicando, o algo especial como que hubo un concurso que tenía que ver con el tema y entonces entraron después. O sea, puede llegar a suceder, pero no, generalmente es solo el número actual. O sea, todos los números, se sube todos los artículos para consulta libre. ¿Y la periodicidad es mensual? ¿Es mensual? Ajá. Entonces cada mes cambian. Cada mes cambiamos. Sí, que es como además nos podemos saber todo con estos temas. Haz de cuenta que nos ponemos los lentes de ahora vamos a ver el mundo a través de la utopía y la distopía, ¿no? Y entonces nos dedicamos a pensar todo en esos términos. Es muy divertido. Y el último tema es ese, utopías y distopías. De hecho, hoy grabé 2 programas en TV UNAM sobre eso, que fueron muy interesantes. Uno de ellos fue, por ejemplo, invitamos a un fundador de una ecoaldea en el estado de Morelos, llamado Alberto Ruz, que de hecho fue a Israel y, o sea, estuvo en todas partes del mundo inspirándose de distintos modelos para hacer una comunidad. Un poco de estos de los años 60, un hippie de los años 60, pero que le siguió reflexionando e integrando de manera muy inteligente muchas cosas que han servido como para construir una aldea ecológica, una aldea sustentable, ¿no? Con cierta forma de bienestar para todo el mundo. Y ahí dan talleres e incluso ha trabajado a veces con el gobierno
gobierno para crear ecobarrios o para transmitir estos conocimientos que ahora tienen. Y él decía que él siempre ha pensado en la utopía, que la utopía, el problema de la utopía es que es algo que planeas a futuro que nunca llegas, es el no lugar. O sea, si vas a la etimología, una de las etimologías aceptadas, de hecho hay dos, es que es el no lugar, ¿no? Tomás Moro lo planteaba como una isla, pero nunca podías llegar a la isla, ¿no? Y entonces, y las mayorías de las utopías que conocemos cuando se realizan, como la de la no propiedad, que fue el comunismo, o sea, hay muchas utopías que se tratan de imponer y deriva y se divergen y terminan en distopía, en un mundo de pesadilla. Entonces él decía que había que salir de esa dos fases del futuro, de proyectarnos, y mejor hablar de una ecotopía. La ecotopía de la casa Oikos sería el lugar que es tu casa, construirlo. Y parece ser que hay una red de ecoaldeas por todo el mundo, y entonces fue interesante escuchar un poco cómo construyó su ecotopía. Y otra persona que vino a hablar es una científica y nos vino a hablar de algunos inventos o nuevos productos tecnológicos que nos hacen pensar que estamos en ciencia ficción. O sea, como abejas, que ya son robots, o sea, robots que para polinizar entre las flores, son abejas que no, o sea, que son robots, ya dije robots, ¿no? Pero me refiero a que son drones. Entonces tú los manejas y van de flor en flor polinizando, porque pues se van a acabar las abejas, entonces están creando nuevas abejas. Parece ciencia ficción, parece una distopía, pero no, es la realidad también. Entonces estuvimos pensando en esa frontera entre la tecnología de punta y la ciencia ficción. La ciencia ficción. Ese fue nuestro tema un poco, y ver que quizás si nos asusta tanto y si la realidad ya es ciencia ficción, si no es que la tecnología está siendo demasiado rápido y no estamos teniendo tiempo de reflexionar en lo que estamos haciendo. Entonces ya estamos en la ciencia ficción y habrá que desacelerar un poco el proceso. Sí, ¿no? Porque, bueno, hay cosas que ni siquiera nos imaginamos que existan ya ahora y que sí existen, ¿no? Solo que no lo estamos viendo y cuando lo vemos dice, es en serio, ya hay esto, ya están pensando en este futuro donde no va a haber tal o cual cosa. Sí. ¿No? Pero a veces ya está aquí ese futuro, lo que pasa es que no lo estamos viendo. Sí. ¿No? Entonces de eso platicamos hoy, fue muy interesante porque ella es biotecnóloga, hace ingeniería genética, estuvo muy interesante. Y ese es el tipo de cosas que hacemos. La próxima semana viene a hablar Juan Villoro de la utopía zapatista, por ejemplo. Entonces así nos divertimos en este programa. Son como temas, pueden de tanto actuales como históricos. Sí, es lo que digo, que sean temas atemporales. Pero que siempre puedan permitirte, o sea, sean herramientas para que todos repensemos nuestra actualidad o nuestra realidad, que nos sirvan así. Y pues eso es lo que hago en la revista. Y también, bueno, cositas, blogs de esto. Tenemos un blog para jóvenes. Estaría increíble que la gente que vea esto participe. Todos estos temas, además de que todo el mundo esté invitado a participar en la revista, es decir, en el sitio web hay en el footer, el llamado footer, que es la parte de hasta abajo, dice cómo publicar con nosotros, o publicar con nosotros le pusimos. Y ahí viene, para cada número está anticipado el tema. Tenemos varios temas adelantados ahí. Se pueden someter artículos, pero además, para los más jóvenes, menores de 30, hay un blog especial donde pueden escribir un post sobre cualquiera de estos temas, bueno, el tema actual, y se publica donde varios jóvenes, estudiantes y jóvenes publican ahí, y está muy padre. Y pueden publicar solo artículos o pueden publicar un post, una idea, lo que a ellos se les ocurra, si quieren hablar de la utopía que ellos construirían, o por qué, o si creen que la distopía es algo benéfico nos beneficia como sociedad porque nos pone panoramas, ¿no? Hacia donde no queremos ir, como que nos repelen, ¿no? O que nos frenan, ¿no? Es como avisos. O si la utopía es un motor social que nunca se cumple, pero siempre es como este futuro que siempre se va como la zanahoria, pero que nos hace avanzar. En fin, pueden escribir sobre lo que se les ocurra, que tenga que ver con el tema del mes. Y en el blog, ¿y dónde? Bueno, la dirección del blog. El blog es el blog de la revista Universidad, creo que es blog. Se encuentra en el sitio de la revista, hay un sitio que da un inciso que se llama blog, y ahí pueden encontrar el blog de los estudiantes y jóvenes, porque no hay solo estudiantes, claro. De los jóvenes que no son estudiantes, y no vamos a discriminarlos por eso.
y pasan por un comité, o sea, no se postean directo, o sea, pasan por un comité que lee y escoge los mejores y los va posteando y se pueden comentar. Y para colaborar en la revista, alguien que esté interesado en el siguiente tema, manda a dictaminación, o sea, ahí hay una dirección electrónica donde se manda. Y ahí puede ver los temas siguientes para ver de qué escribe. Sí. Entonces, bueno, ese es el proyecto de la revista. Pues está muy, muy interesante. Y de hecho, no sé si cómo se regalan en este programa, si se regalan. Sí, podemos regalar para que la gente que no la conozca, o las que lo conozcan, la quieran. Sí, exacto, ¿no? quieran un ejemplar. Un ejemplar. Sí. Nos trajo varios ejemplares. Sí, traje varios, uno sobre éxodos, porque me pareció que quedaba muy bien con pues me parece un tema próximo a la comunidad judía, el éxodo, siempre. Tenemos, de hecho, unos poemas muy lindos de Miriam Moscona, poemas como en sefaradí, como en este español antiguo, esta versión de... Sí, esta otra lengua que usaban los judíos en España. Tenemos un texto, por ejemplo, de Safá Fati, que es una egipcia, que habla de cómo ella vivía ella era feminista de izquierda en Egipto antes de que subieran los radicales y tuviera que irse de Egipto. Y te cuenta como todo este proceso de exilio de su país natal por ser feminista y de izquierda en un país que antes era así. Tenemos, por ejemplo, aquí veo un artículo de José Woldenberg. Ya no sé qué nos hizo José Woldenberg aquí, pero seguramente nos escribió algo sobre política. En fin, es un lindo número el de Éxodos. El de Utopías y Distopías es el más reciente, también lo recomiendo ampliamente. Creo que nos permite cuestionar los futuros. Tenemos uno el de M68. Aquí tenemos a Gina Zabludovsky, por ejemplo, que nos cuenta tenemos 2 testimonios de mujeres que estuvieron en el 68. Uno de ellos es el de Marta Lamas, que es una feminista muy reconocida hoy, que ahí empezó a entender como los motivos de una lucha que la llevó hasta el día de hoy. Y Gina Zabludovsky, que era aún una niña. Era hija del arquitecto Abraham Zabludovsky, y cuenta cómo en su casa se encontraban tanto los que apoyaban al gobierno contra el rector, o los que apoyaban al rector contra el gobierno, quienes apoyaban a los estudiantes, quienes no, y cómo las mismas familias se dividían, políticamente. Muy, muy lindo el testimonio de Gina. En fin, y daños colaterales, que ya mencioné hace rato de qué puede tratarse. No sé si tienen que venir por ellos o qué. Sí, tienen que venir por ellos, pero primero escríbanos en las redes sociales que desean un ejemplar y cuál, para que se los podamos entregar aquí en Somos Live a cualquiera que esté interesado. Y pues nos hiciste el favor de traérnoslos. Y bueno, porque además pues están realmente muy, muy interesantes. Pues ponemos muchísimo cariño, ¿no? La verdad, muchísimo cariño, muchísimo. Y también arte. Que participen, invitarlos a participar también con post y si les interesa algún tema. Ladino, la lengua sefaradí era ladino. Yo decía, algo me está faltando. Ladino, chicos. Poemas en ladino. Y además me comentabas que ya habías sido editora antes y que pensaste mucho en ser editora. En esta ocasión. En esta ocasión. Es que ser editor tiene cosas buenas, pero tiene una, para mí en particular, muy mala, que es que estás leyendo muchos textos y corrigiéndole la plana a muchas personas. Y todavía cuando son textos que te entusiasman muchísimo, está bien, pero como editor también tienes que editar muchísimos textos que no te gustan. Y eso te va abrumando y quitando creatividad. Ya no te dan ganas de escribir, quieres salirte de eso en cuanto, se vuelve un trabajo como desilusionante ver cuánta gente escribe, porque te llegan millones. Trabajé en un editorial que se llama Almadía, una editorial oaxaqueña, y me formé como editora primero. Y uno de mis ingratas labores de nueva editora junior fue pues dar acuse de recepción a todos los textos, los libros. Deja tú, una revista son artículos, o sea, que eran libros completos, a veces de 600 páginas, que te mandaban para ver si los querías publicar. Y llegaban, ¿qué quieres? 10 o 15 al día. Y leer 10 o 15 libros malos al día, porque es muy raro que te llegue un buen libro espontáneamente. O sea, hay tanta gente que escribe y que no lo logra y es
Ay, no sé, entre que me rompí el corazón, entre que me aburría, entre que me decepcionaba y entre que no aguantaba, o sea, era era mucho pesar para mí. Y las veces que he sido editora, no escribo. Sí, sí. Me lo corta por completo. Entonces, prefiero no dedicarme a eso. Y luego me pasé, entonces estuve en Almadía, y luego me pasé, bueno, también hice un libro hice algunos trabajos de coedición freelance, ¿no? Y todo eso estuve aprendiendo. Pero luego me pasé a lo electrónico, porque yo quería fue con el Fondo de Cultura, esta es la parte electrónica, yo quería hacer un libro sobre los archivos del fondo. Había ido a Francia y había visto que habían hecho un libro sobre el Gallimard, que es la editorial como más prestigiosa para la literatura en Francia, ¿no? Como de abolengo, ¿no? Es como cumple con este sueño que tienen las editoriales de que que los clásicos o los libros como más conocidos y que se quedan para la historia sean exactamente los que tienen su catálogo, o sea, que ellos los encuentran y se vuelven los clásicos, ¿no? O sea, tener los libros más importantes. Y te mandaban cartas, y entonces tenían en la exposición, era una exposición y habían hecho un libro de la exposición con cartas de Borges, Camus, ¿no? Pidiendo consejo o hablando sobre sus libros, o en fin, toda la relación que se crea entre editores y escritores. Y comités editoriales y prensa y todo lo que se te ocurra. Entonces, y ves otro aspecto de los escritores que me parecía divertido en ese momento. Entonces me di cuenta que el Fondo de Cultura Económica, que se fundó en 1934, iba a cumplir 80 años. Eso era en el 2014. Yo propuse este proyecto un par de años antes. Y entonces era hacer un libro también con las cartas que atesoraba el fondo en sus archivos. Porque pues en ese tiempo las cartas eran, ¿no? Te llegaban y entonces hay un chorro de papeles ahí. Ya sabes, con también Borges, que si está Cortázar, que Alejo Carpentier, que Cosío Villegas, que Carlos Fuentes, que Octavio Paz. Hay unas maravillas de Octavio Paz, increíbles, primeras ediciones de sus libros anotadas por él, ¿no? Lo que fue El laberinto de la soledad. Estaba lleno de pegotes, había un ejemplar que él había desencuadernado. Y había puesto como, haz de cuenta que en vez del copy-paste que ahora tenemos, agarraba y ponía pedacitos de papel que pegaba con lo que iba en ese lugar. Entonces tenías un libro lleno de papelitos, orejitas, con todos los añadidos y todo lo que había a veces era una hoja completa que pegaba como en una esquina de sigue por acá. Y llegué con la idea del libro y me dijeron, no, nosotros queremos una aplicación electrónica para los 80 años. Entonces dije, pues me la aviento. La verdad no tenía ni idea que era una aplicación electrónica, pero dije, bueno, vamos a averiguarlo. Me leo el manual de instrucciones y ahorita regreso. Y así fue, pues tomé consejo, aprendí cómo se hace, cómo se coordina, qué onda. Trabajé como yo creo que nunca he trabajado en mi vida, muchísimo, y sacamos esa aplicación para el aniversario del Fondo de Cultura Económica. Entonces es revisar la historia del Fondo de Cultura Económica a través de las cartas que mandaban los autores sobre tal colección de libros, sobre tal agente literario, sobre tal mala relación, ¿no? con otro escritor, sobre las correcciones que pretenden tener en sus libros, y eso te permitía poco a poco contar la historia de la editorial. ¿Y esta aplicación cómo la puede encontrar la gente? Ay, la gente ya no la va a poder encontrar. ¿O sí? No, porque la tecnología es cruel, muy cruel, muy, es muy generosa para unas cosas y es muy cruel para otras. Entonces, en este caso, y sobre todo si es tecnología marca Apple, entonces en este caso, pues ya caducó. O sea, la aplicación está, pero los nuevos sistemas ya no la corren. Entonces hay que hacer una actualización que no he hecho porque creo que hay que ir al fondo, pero ya no trabaja la misma gente para que metan dinero, para que los programadores puedan actualizarla. Y yo no, o sea, porque yo no tengo o sea, es de ellos, del fondo, yo se las hice a ellos por encargo. Entonces yo no tengo las credenciales ni nada para yo hacer la actualización. Entonces necesita que alguien dé permiso, que se gire la orden, que se libere el presupuesto. Y entonces por el momento, pues la app creo que sigue en el App Store y en Google Play. De vuelta en Google Play todavía corre. Bueno, se llama Archivo Abierto. ¿Archivo Abierto? Ajá, 80 años del Fondo de Cultura Económica.
Y son como todas estas cartas. Y puedes ver cartas, o sea, es una app en la que navegas por contenidos. ¿Y cómo pudiste reunir todas estas cartas? ¿Cuál fue el trabajo? Porque fue un trabajo brutal, pues titánico. Sí, me puse a ver qué había en el archivo y dije, a ver, un escritor conocido, Carlos Fuentes, perfecto, a ver, denme todo lo que hay de él. Entonces me traían y me ponía a leer y ver si era interesante. Esa técnica. Y luego él hablaba mucho de otra persona, entonces decía, esta persona, entonces checaba en el catálogo del archivo y decía, aquí también están sus archivos aquí, pásenmelos. Entonces me fui echando, es un trabajo de ratón de biblioteca. Muy pesado, la verdad. Bueno, pues si alguien la encuentra y se puede ver, estaría también, bueno, es un trabajo titánico el ver, y además muy interesante. Pero muy lindo. Y muy lindo. Muy lindo, muy ver padre. Todas estas correspondencias, ¿no? Que uno, bueno, tuviste el privilegio de verlas, porque a mí me encantaría. Sí, las tocabas. Exactamente. Decías, ay, aquí la carta de Borges. Sí, en serio. Ver ese tipo de cosas me encantaría. Bueno, en un momento regresamos con otra de las facetas de Yael. ¿Cuál faceta? Ya veremos. Porque tienes muchas, como hemos podido ver. Vamos a un corte y regresamos. Se siente muy linda, súper fuerte. Estamos seguros que te va a encantar. Y ahora que ya todo se ha perdido, nada tiene sentido, sé que ya no piensas en mí. Y ahora que lo nuestro es tan pequeño, que solo son recuerdos, permanecen vivos en mí. Y ahora que tu nombre me ha ayudado a ser poeta, reflejando la alegría, reflejando tanta pena. Y es que ahora que ya sé cómo vivir, cuento esta historia que huele a ti. Quiero que te quedes frente a mí, recuerde esos momentos que un día te hicieron feliz. Quiero que te quedes mi amistad, calor de aquellos besos, ya te hicieron volar. Recuerda bien aquellas noches que decía que nunca me dejaría, que barato es prometerlo, sé, pero si algún día sientes arrepentimiento, tú no sufras que por eso estas letras pude componer. Y ahora que tu nombre me ha ayudado a ser poeta, reflejando la alegría, reflejando tanta pena, que ya sé cómo vivir, cuento esta historia que quiero que te quedes frente a mí, recuerde esos momentos que un día te hicieron feliz. Quiero que te quedes mi amistad, calor de aquellos besos, ya te hicieron volar. Y sigue así, no pierdas nunca tu camino. Ese no era tu destino, no era estando junto a mí, no. Y ahora que ya sé cómo vivir, cuento esta historia que huele
Bueno, pues ya regresamos a esta última etapa del programa de Diario Judío y Somos Live. Estamos con Yael Weiss, como les dije, escritora, traductora y editora y mucho más, porque ahora hablaremos de una de sus últimas facetas, que es un videojuego educativo. No, la última faceta es clases de salsa. Okay. Bailadora de salsa. Pero una penúltima. Ajá. Bueno, una penúltima, un videojuego educativo. Pues sí, porque además nos dijiste el performance también que estudiaste, entonces supongo que has de tener muchas más. Pero eso es todo mundo, ¿no? O sea, lo digo de chiste. O sea, cada quien toma ahí su clase de francés de la tarde. ¿Sabes? ¿De qué faceta estás? No, pues en la del squash. Ah, bueno. No, pero más en serio y profesional, sí. Lo del videojuego educativo. Se trata de un rally, o sea, tuvo ya lugar en la primera edición, se llama 2049 Rally en tu ciudad. Conocí a una de mis amigas, me asocié con ella para crear una empresa de videojuegos educativos, ella tenía una. Habíamos ya tratado de hacer aplicaciones. Yo hacía aplicaciones para libros, pero como está del fondo que también tiene sonido, o sea, no solo son cartas, hay música, cosas, hay multimedia, y queríamos hacer como algo intermedio, ¿no? Algo que fuera cultural, que sea también con libros, pero que también fuera como videojuego. Entonces, hicimos varios proyectos y ninguno nos funcionó. Y, o sea, como que ninguno pegaba, y de repente como que este rally ya empezó a agarrar onda, entonces ya fundamos la empresa, pero coincidió en el momento en que a mí me invitaron a la revista, y a mí se me antojaba mucho esto de la revista, se me antojó mucho el proyecto por el equipo, sobre todo por trabajar con Guadalupe y otras personas que se juntaron. Entonces, yo ya no me asocié realmente a la hora que se creó la empresa, la creó Ivonne Dávalos. De hecho, nos entrevistaron, pero creo que, no sé si era para Diario Judío o Foro Judío. No lo sé. Bueno, tú me lo sabes, yo tampoco. Menos, ¿no? Y entonces se trataba de una aplicación que descargabas en tu móvil, o sea, te tenías que escribir y descargabas una aplicación. Era para chavos de prepa y facultad, es decir, los límites de edad eran entre 16 y 17 años hacia abajo y 23 años hacia arriba, ¿no? Como para no tener todavía gente profesional, porque se trataba de un concurso en realidad, era un rally concurso. Entonces tenían que hacer un rally por la ciudad donde iban recogiendo pistas que recibían en su celular e iban buscando. Eran pistas culturales que tenían que ver con libros, entonces iban a distintos puntos de la ciudad, que fueron la Glorieta de Insurgentes, la Plaza Tlatelolco, ¿qué otro lugar fue? El Banco de México, la Lotería, en fin, diferentes lugares más o menos céntricos y históricos de la ciudad. Ahí recogían elementos y al final su tarea era hacer una historia multimedia, o sea, más bien en el formato que quisieran. Es decir, lo podían hacer un programa de radio, podían hacer un video, o sea, una historia, un guión, un videoclip, podían hacer un dibujo animado, podían escribir simplemente un relato, podían hacer una historia, una fotonovela, lo que se les ocurriera, contando una historia con los elementos que habían recogido en el futuro, en el 2049. Para todo esto tenían 48 horas. O sea, el concurso empezaba, dábamos el banderazo en un lugar donde juntábamos a todos y en ese momento se desbloqueaba la app. Y estuvo padrísimo. Nos costó un poco difundirla, pero los equipos que llegaron, habrán llegado unas 60 personas. Queríamos que llegaran 400, llegaron 6 para esta primera ocasión. Pero gente muy prendida, que les gustó mucho, muy colaborativos y entregaron unas obras increíbles. O sea, en 48 horas yo no hubiera ganado ese concurso. De veras hicieron unas maravillas, porque eran trabajos por equipo, entonces unos hacían la musicalización, otros los dibujos, ¿no? Entregaron historias muy elaboradas. Y la verdad es que regresamos un poco al tema del inicio, no sé si fue el inicio, del tema de la mitad, digamos, cuando hablamos de utopías y distopías, hacer una proyección del futuro, porque nosotras creemos que para construir un futuro hay que primero imaginarlo. Tanto imaginar lo que sí nos gustaría que hubiera como lo que no, para tratar de encontrar maneras de irnos hacia otro lado, que ese futuro que parece inminente, que parece determinado y que no nos podremos escapar de él. Entonces, es una cosa que queremos seguir haciendo, que haya otra edición el año próximo de este Rally 2049 con nuevas pistas y nuevas historias que crear, que sucedan en un futuro. Las historias ganadoras se presentaron en el Festival Vértice de la UNAM, que es un festival de tecnología, y fue creo que el proyecto más hermoso en el que he participado este año, porque los jóvenes ahí están, la imaginación ahí está, está todo el poder del cambio, del entusiasmo, está toda la inteligencia, está todo el poder transformador
sí está a la hora y en la cita y en el lugar. Ahora es saber si se va a lograr usar. Nada más, pero fue un proyecto muy padre y mi socia sigue haciendo estos rallies culturales, que no solo el 2049, que es este gran rally, sino algunos otros que se hacen para escuelas, por ejemplo. Una escuela la llama y ella les hace un rally un poquito más chiquito o diferente o menos largo, ¿no? Pero es como con la misma estructura de una aplicación que bajas y vas recogiendo como objetos virtuales y vas haciendo pequeñas tareas y al final entregas algo. ¿Y todo en materia cultural y de literatura? ¿O cómo cambia? Sí, historia, cultural. O sea, de hecho los temas, haz de cuenta que los temas que iban descubriendo que tenían que tratar ellos era, por ejemplo, el transporte en la glorieta de Insurgentes. Entonces, en los diferentes lugares iban descubriendo que cómo fue el transporte cuando llegaron los españoles, que había unos caballos, ¿no? Que cómo llegó el caballo, las trajineras. Entre las chinampas, ahí pues la primera línea del metro pasa por ahí, también pasa el metrobús, ¿no? Ahora están las ecobicis, ¿no? Que hay en el futuro, ¿no? Entonces el transporte, por ejemplo. Otro tema era la economía, ¿no? Los pusimos en un lugar donde pues había el primer intercambio monetario, por lo menos en primer moneda, era pues el cacao. Que de hecho ya había fraude de cacao. ¿Sabías que vaciaban las vainas de cacao y las rellenaban con barro para que pesen? Porque se pesaban. Entonces, la moneda era el cacao. O la moneda eran plumas de quetzal. O la moneda, ¿no? Cuando llegaron los españoles, en los primeros tiempos de la colonia, incluso después de la independencia, pues hubo mucho tiempo en que no sabían cómo iba a ser la moneda. Si iba a ser de cobre. Hay mucha gente que decía que tenía que ser el níquel la moneda. ¿No? ¿Tú conoces esa historia del níquel? Entonces, es muy complicado. Y hoy estamos ya en el Bitcoin, en los intercambios virtuales, en que ya acercas tu teléfono y pagas. Entonces, no es solamente literario, es otra vez una reflexión muy integral del mundo. Y decías como que lo habían hecho como porque pensaban que esta visión del futuro era lo que construiría, ¿no? ¿Tú cómo imaginarías el futuro en el 2049? ¿De cómo imaginarías el futuro? Pues yo me voy mucho hacia los cyberpunk, que es un futuro más sucio, más hacinado, más sobrepoblado, más necesitado, la verdad lo imagino muy actual, con pequeños islotes de gente que se logró salvar de esto y que tiene los medios de salir de ese caos. La verdad es que no tengo una visión muy optimista del futuro, por eso no tengo hijos, ¿no? Que es una contradicción. ¿Por qué quiero que los jóvenes crean en el futuro? Porque yo no creo en él, y entonces necesito que alguien me consuele y me diga, sí hay futuro, necesito que alguien me convenzca. Creo que lo que estoy buscando en el fondo es que alguien me diga que hay un futuro increíble, que ya no me preocupe, que no me angustie, que lo que yo pienso que va a ser no es cierto. Entonces le estoy dejando esa tarea a los jóvenes, que me convenzcan que el futuro va a estar padre y que sí vale la pena. Es bastante contradictorio, pero mi visión real es muy pesimista. Un futuro como muy actual. Sí, como más de lo mismo. No veo cómo vamos a cambiar esta inercia tan fácil, la verdad. Pero los chavos nos pueden demostrar lo contrario. Ese es el chiste. Y este es un proyecto. Yo pago por ver. Claro, porque me implico muchísimo y, sí le estoy apostando a que cambiar mi visión. Espero que alguien me haga abrir los ojos. ¿Y algún otro proyecto que tengas además de los cuentos que salen el próximo año, me decías? Sí. Y tu la novela que estás en desarrollo. ¿Tienes algún otro proyecto en puerta o algo que te gustaría mucho hacer? Claro que me gustaría mucho hacer. Pues me gustaría mucho viajar y escribir más sobre viajes. Tengo un hermano fotógrafo que vive en Bruselas. Es muy buen fotógrafo, me gusta mucho y nos gusta mucho viajar juntos. Ya tenemos algunos textos con fotos, entonces me gustaría trabajar con él textos y fotos. Viajar es una manera también que te permite pensar por comparación y por el desplazamiento. O sea, el desplazamiento no tú desplazándote, pero me refiero a haberte extraído de un lugar. Te permite, no sé, ver las cosas de una manera un poco distinta. Es una especie de pequeño electroshock en el que estás en una como situación de excepción,
¿sabes? Como en lo no cotidiano, y eso te hace como ser más perceptivo, abrir los ojos y reflexionar más. Me gusta ese estado, el pero estado del libro viajero. que te imaginas de viajes y fotografía. Ajá. Que, Me lo imagino como sería? pequeños folletitos engrapados, o sea, como muy barato de hacer, lleno de fotos y de textos de míos y de mi hermano, como y guardados así unos. Pero de cada nuevo viaje otro folletito. ¿De recomendaciones o más bien como en Ay, la no. narración de un lugar? No, O de experiencias. Experiencia y reflexión. Ah, sí, suena muy lindo. Bueno. Escribí un texto por ejemplo, pues si hay un ejemplo, pueden buscar un texto que se llama Mongolia, sobre una experiencia, sobre este viaje, y ahí pueden ver lo que me refiero con lo que es viajar y pensar al mismo tiempo. Se publicó, de hecho, en un suplemento cultural, en un suplemento literario que hicimos de la revista, pero se encuentra en el sitio web y trae algunas fotos de mi hermano, nada más 2, y o sea, es un texto corto, pero es más o menos la idea, por si alguien tiene interés en este tipo de viaje que quiero crear con él. ¿Qué tienes ya? Aunque eres pesimista en el futuro, tienes proyectos realmente muy, muy lindos, educativos y como que integran también a toda la gente que los va a ver. Se dice que los grandes pesimistas, en el fondo, mira, para concluir podríamos un poco decir que los grandes pesimistas, por lo menos en mi caso, somos gente que está muy decepcionada porque espera demasiado de la vida. O sea, siente que está tan increíble, o sea, debería de ser tanto que estamos todo el tiempo decepcionados y sintiendo que ay, no, entonces no vale la pena porque esperamos demasiado. Y entonces esa manera de ver la vida como algo que debería de ser tan increíble, tan grande, tan luminoso, y que esta frustración a no verlo y esta depresión por no verlo, en el fondo es un deseo es un deseo y una creencia en que la realidad puede ser mucho mejor, ¿sabes? Y nos deprimimos porque no lo logramos. Es una expectativa muy grande. Es una expectativa demasiado grande que tenemos. Claro, por eso. Bueno, y ahora sí, para cerrar ya este programa contigo, además de agradecerte por venir y hablarnos de todos tus proyectos, recomiéndanos 3 libros, sobre todo para aquellos que no conocen escritores judíos. 3 libros escritos por judíos. Fue muy difícil. No, hay muchísimos. En realidad, Sí. déjame pensar cómo escoger. Judíos mexicanos, por ejemplo. A mí me gustan los libros, no son literatura, pero me gustan los libros de Arnoldo Kraus por su reflexión de la bioética, de la eutanasia y todo eso. Es un doctor, Arnoldo Kraus, muy conocido en la comunidad, muy respetado y muy implicado en todo lo que implica el respeto por la vida y el respeto por la muerte. Otra vez mi tema de la muerte, ya sabes. Y bueno, hay tantos escritores que se dice que fueron judíos, por ejemplo, Montaigne, me encanta el de los ensayos de Montaigne. ¿Quién fue judío? Bueno, Kafka es el mejor escritor para mí, de los escritores más potentes, chistosos, gigantes que existen. Me gusta muchísimo Franz Kafka. Me gusta mucho judíos. ¿Sabes qué? Tengo un mundo muy poco dividido en judíos y no judíos. Es muy difícil. Es difícil saber si. O sea, yo en la literatura no la divido así. Pero. Bueno, alguien nos preguntaba entre el público, de novelas históricas que pudieran leer sobre todo el mundo judío. En algún momento nos preguntaban, dijimos que en algún programa íbamos a contestarlo. Pues mira, en todo caso, por ejemplo, para la situación de Israel, o sea, lo que fue la guerra de independencia y la partición de la Palestina, me gusta mucho un libro que se llama Oh Jerusalén, de 2 periodistas franceses. Uno se llama Dominique Lapierre y creo que el otro no era francés porque su nombre suena muy americano, Larry Collins, o muy anglosajón. Ese es un gran libro para el Holocausto, para, no sé, el gueto de Varsovia, 1018.
¿no? Esa parte de la historia de Mila 18 es muy bella. ¿Y de otros escritores que recomiendes? Puede ser cualquiera, ya que no Puede ser divides. cualquiera, ya que Sí, no puede ser divides. cualquiera. Pues me gusta mucho, déjame pensar. ¿Cuáles son los escritores favoritos? Así de cuáles, recomiéndame una película y siempre me quedo así en blanco. No, me gusta Guadalupe Nettel, por supuesto, con quien trae la directora de la revista. Me gusta mexicanos, pues ahorita está Emiliano Monge, Jorge Comensal. Me van a estar a punto de dar un libro que estoy segura que me va a encantar de Samantha Schweblin, que es una escritora argentina, que escribió ya muchos cuentos, algunos los editamos en Almadía, Pájaros en la boca, por ejemplo, y ahora tiene nueva novela que me trajeron, pero todavía no me regalan, o sea, todavía no me la dan, nada más me dijeron, aquí está en México y es para ti. Ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama, creo que Kentucky, algo así. William Faulkner, Proust, no sé, cuando me hablan de que hay que leer antes, que hay que leer, si hay que leer algo, pues hay que leer a Proust, a Faulkner, ¿no? A Camus, Albert Camus. Sí. Muy bien. Y por supuesto, cuando salgan sus cuentos. Cuando salgan mis cuentos, háganme el favor. Ahora sí que es más favor para mí, pero sería muy amable. que me den su opinión y me ayuden. El próximo año, ¿no? El próximo año. El próximo año. Sí. ¿No? Sí. ¿Ya tienes fecha o todavía? No, todavía no. Todavía no. No, Bueno, estamos en correcciones. cuando salgan sus cuentos seguramente la volveremos a invitar Ay, qué linda. para que nos hables de ellos los y cuentos. nos leas uno para todo el público. Órale, claro que sí. Sí. Con muchísimo gusto. Bueno, pues muchísimas gracias por Muchísimas por a ti, venir. muchísimas gracias a tu audiencia, al espacio, a los técnicos, a la vida que nos da esta oportunidad de sentarnos aquí a platicar una Claro tarde, una tarde cualquiera y al mismo tiempo muy especial. Gracias. Gracias. Y pues nos vemos en la próxima edición de Diario Judío y Somos Ley. Forget about it all. Let's dance to the rhythm of the life. We'll answer the call. The path of our innocence lies there. Let's leave it behind. Return to the place we all came from. The change is not far. We'll carry it all on our shoulders. Key to our freedom is right. Key to our freedom is right. Key to our freedom is within us. Forget about it all. Let's dance to the rhythm of the moonlight. Let's go of the past. The present awaits to recharge us. Let's leave it behind. Return to the place we all came from. The future is near. The path of the happiness lies there. Key to our freedom is right. Key to our freedom is right. Key to our freedom is within us.
forget about it all. Let's dance to the rhythm of your life. We'll answer the call.